Bienvenidos a la edición julio 2023 de hashtag Resaltando lo Bueno desde Panamá, hoy conectándome con México. Antes de empezar, vamos a hablar hoy sobre prevención del suicidio, solamente en Panamá. El suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 19 años, solamente en Panamá, es la tercera causa de muerte. Y según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo, en Panamá mueren alrededor de 120 personas por suicidio al año. Esto quiere decir que es una persona cada 3 días. Cada 3 días hay una persona que se suicida en nuestro país. Gracias por estar con nosotros, Maite. Maite, como comentaba al principio, Maite Herrera es la fundadora de la asociación Que se escuche fuerte mi grito. Tal vez muchos de ustedes reconocen la cara de Maite o incluso conocen la historia de Maite. Porque se ha hecho viral en redes sociales, porque pone no solamente una historia muy fuerte de vida, sino por la valentía que ella ha tenido de utilizarla como punta de lanza para ayudar a otras personas. Dicho en sus propias palabras, para aquellos padres que aún tienen la oportunidad. Maite, tú perdiste a tu hijo mayor. Bienvenida a Resaltando lo Bueno. Gracias, qué linda. Gisela, aquí estoy y bueno, para que platiquemos de lo que te gustaría que platicáramos. Cuéntanos, por favor, cómo nace la idea de hacer esta fundación y si nos explicas un poco cuál fue tu experiencia que te llevó allí. Sí, bueno, yo tengo dos hijitos, Rubén y David. Rubén ahorita tendría 25 años, David va a cumplir 20 el martes. Como siempre me gusta decir, los dos volando en su propio espacio. Mi hijito Rubén, él muere el 5 de octubre del 2021, muere por suicidio. Y bueno, a partir de ese momento inicia todo este caminar de mucho dolor, pero de mucho aprendizaje también. Porque, o sea, yo le agradezco a mi hijo porque gracias a todo lo que aprendí de él, he podido sobrellevar esto y siento que él está trabajando mano a mano conmigo porque la historia en sí inspiradora viene gracias a él, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta decir que mi hijito muere por suicidio porque una de las cosas primeras que quisiera yo alentar a la gente es que cambiemos el lenguaje, cambiemos la narrativa, que digamos murió por suicidio porque realmente todos estos chicos maravillosos que están muriendo por suicidio están muriendo por una enfermedad, ¿no? Por una enfermedad mental o por una situación emocional que no pudieron con ella, pero realmente es una enfermedad. A veces mal diagnosticada, a veces maltratada, a veces no entendida, a veces porque nos falta mucho por saber. Porque no es una enfermedad que podemos generalizar los síntomas como la diabetes o otra cosa. Entonces, se debe de poner mucha investigación en esta parte y mucha atención porque es muy difícil. Un chico que tiene un problema de depresión grave está en peligro de muerte y debe de tomarse tan serio como si hubieran diagnosticado un cáncer o una enfermedad terminal a alguno de nuestros familiares. Entonces, debemos de tomarla con tal seriedad y a la vez quitar el estigma, porque voy a ir al doctor, como yo voy al doctor, voy al psiquiatra, que también es un doctor, ¿sí? Y el terapeuta es alguien que me va a acompañar en el proceso, porque no basta con el doctor que me va a dar un medicamento, también necesito yo el terapeuta para yo poder tener las herramientas que en algún momento tal vez me van a permitir dejar el medicamento y yo solo voy a poder aprender a manejar estas situaciones, que esa es la idea. Porque muchos muchachos se sienten devastados o tristes o desesperados porque piensan que van a sentir eso toda su vida. Y no es así. Hablas mucho del tabú, del estigma, de lo que piensa y dice la gente allá afuera que no le ha tocado convivir y vivir una situación como esta. ¿Por qué o de dónde Maite saca fuerzas sin importar esos tabúes, esos estigmas y lo que pudiera decir? Porque, a ver,
eh, puede que te señalen, pero también puede que sientan lástima y regularmente no nos gusta que sientan lástima por uno. Eh, ¿Cómo hiciste para lidiar con eso al principio y aún ahora supongo que todavía ocurre? Bueno, yo estoy convencida que el hablar salva. Como dice una amiga mía terapeuta que nos apoya en la asociación desde Colombia, ella tiene una página que se llama Hablar Salva. Yo estoy convencida que expresar todo lo que tenemos adentro salva, porque gran parte de los problemas emocionales que muchos podemos tener o que muchos chavitos o muchachos o muchachas o adultos pueden haber sufrido es haber callado un trauma que vivieron que no pudieron expresarlo, tal vez por miedo, tal vez por estar amenazados. Entonces, hablar salva. Al momento de hablar estoy demostrando que es algo por lo que no debes de tener vergüenza. También estoy hablando por mi hijo, porque mi hijo no es ningún cobarde, ni valiente ni cobarde. Mi hijo era una persona que estaba sufriendo y que en ese momento tuvo un brote psicótico o se sintió muy cansado o llegó a un tope que no encontró otra solución. Pero no es un tema que debe dar vergüenza, mucho menos un tema que va en contra de la iglesia y de castigar y todo. Nosotros, a lo largo de la historia, podemos revisar cómo este tema incluso era condenado por la iglesia y no podían enterrarse a las personas en Camposanto, a las que habían cometido suicidio. Los que quedaban vivos los encarcelaban. Entonces, puedo imaginarme el dolor de una madre que no le permitieran enterrar a su hijo, ¿no? O sea, yo tengo la idea de un Dios misericordioso, independientemente de la religión que cada quien siga. Yo tengo la idea de un Dios misericordioso y yo conocí a mi hijo y muchas de las mamás que perdieron un hijo por suicidio lo conocen y saben cómo era su hijo. No tiene por qué ser castigado. Murió por una enfermedad. Entonces, los papás que todavía están aquí pueden tomar conciencia que sus hijos pueden estar sufriendo una enfermedad de la cual tenemos miedo a voltear a ver. Nosotros tenemos miedo a la muerte naturalmente, ¿no? Entonces, llegar a pensar que en mi casa, uno de mis hijos, que son mi adoración, la adoración de toda madre, todo padre, puede estar pensando en morir, es algo muy difícil de aceptar. Entonces, cuando te lo dicen, te puedes volver loco, ¿no? Y prefieres tapar. Esto no está sucediendo, pero está sucediendo. Y si nosotros, que somos el apego primario de los hijos, no les damos esa confianza de hablarlo en casa, imagínate qué van a hacer ellos. Tienen que buscar dónde hablar. Y si no encuentran dónde, pues no van a poder hablarlo, ¿no? Entonces... Perdón que te interrumpa, pero hay que hablar, hay que fijarse en las señales, porque siempre dan señales, porque tenemos que estar al pendiente. Eh, También como mamá lo he escuchado, como periodista lo he escuchado, lo he investigado. Sin embargo, ¿cómo se vive eso en primera persona? ¿Cómo, tú como mamá puedes explicar con palabras cuáles son esas señales? ¿Qué es lo que se siente? O sea, ¿qué es lo que yo veía en mi hijo? ¿Te refieres a eso? Ok. Sí, mira, yo te puedo explicar ahorita de señales que tengo claras de cuando mi hijo ya tenía 15, 16, 17 años, pero no están claras las señales de cuando era niño. Y eso es lo que yo por eso hablo tanto con los papás que tienen hijos pequeños. Yo tuve ayer una experiencia muy dolorosa porque fuimos a recoger toda la historia que teníamos como familia en video, que le enviamos a alguien para que nos la grabara. Y mi hijo y yo fuimos a recogerla y la estuve viendo. Fue una experiencia muy dolorosa porque ahí yo pude ver a Rubén de 4 años, de 5 años, de 6 años, de las piezas y todo. Y luego lo pude ver de 11, 12 años en un viaje que tuvimos, como él no sonreía. O sea, fue algo muy doloroso para mí, pero su hermano y yo lo estábamos observando. La diferencia de cuando estaba más chiquito, cuando estaba ahí, no sonreía. Y eso muchas mamás me han dicho. Entonces, es muy difícil que a esa edad podamos siquiera pensar, o sea, mi hijo no está sonriendo, puede ser que es muy difícil que lo creamos, ¿no?
Pero ahorita en este tiempo que están ocurriendo muertes, desgraciadamente ya desde los 8, 9 años, 10 años, estuve en un congreso de pediatría con Adriana donde ella habló, un psiquiatra estaba hablando de los casos de los niños que venían a la consulta y había niñitos de 7, de 8 años, de 9 años que ya hablaban de una ideación suicida. Entonces, nosotros como padres conocemos a nuestros hijos. Desde chiquitos podemos empezar a notar, se muerden las uñas, empieza a temblar la pierna, comen mucho, comen poco. El sueño, es muy raro que a un niño se le vaya el sueño. O sea, los niños tienen melatonina y suficiente y duermen bien. Cuando mi hijo empieza a tener terrores nocturnos, cosas así, hay que llevarlo al médico. Puede ser otra cosa que le esté sucediendo, pero hay que descartarlo. Sí, ahora conforme van creciendo, de la etapa de los 12 a los 18, todos los chavitos y chavitas tienen un hobby que les gusta mucho. Eso ya cuando entran a la universidad empieza a cambiar eso, pero cuando están a finales de primaria, en secundaria, les gusta el fútbol o les gusta a las niñas hacen algo, les gusta un tipo de juego, ir a clases de ballet. Eso que sabemos que les encanta a nuestros hijos y de repente ya no quieren ir. Eso es una señal de alerta, porque es muy raro que dejen de querer hacer un hobby que les gusta. Claro, puede ser que los estén molestando en ese lugar, que también es una señal de alerta, pero a veces perdieron el interés por eso, hay que tener en cuenta sus cosas que ellos aman, porque tienen esas cosas sagradas en su cuarto que sabemos que son sus favoritas, se las empiezan a regalar a los primitos o empiezan a regalar a los amigos. Eso es una señal. Es una señal. Si yo veo, es normal que alguien llore por algo, pero si yo veo que mi hijo está llorando mucho o mi hija está llorando mucho, hay que fijarnos porque algo está pasando. Hay que acercarnos a los maestros, porque los maestros son el contacto primario, sobre todo cuando ellos ya entran a secundaria, que cambian mucho de maestros, que es la etapa complicada, secundaria y prepa. Hay que ir a esas juntas de padres. Se debe institucionalizar la escuela para padres en los colegios. Estaba yo leyendo eso porque ahí hay que dar esa información, porque como papás debemos de estar enterados. Y desgraciadamente ahorita agregamos el tema de las adicciones en la escuela, que se las ofrecen afuera de la escuela. Entonces hay muchas cosas que hay que estar súper pendientes, hay que estar documentados, más documentados que antes, porque es muy importante. ¿Te diste cuenta que tu hijo estaba teniendo este tipo de pensamientos y ideas suicidas? Mira, Rubén me lo dijo 1 año y medio antes de morir. Él iba a entrar otra vez a la universidad. Rubén tenía ansiedad social después de que salió de la prepa. Él sufría, bueno, desde la prepa, él tenía esta parte de ansiedad social que las maestras me reportaban que él se sentaba mero adelante y mi hijo no era así antes, mi hijo se sentaba atrás y todo. Él se sentaba adelante en la esquina y a la hora de hacer equipo sufría porque no lo escogían, porque era una cosa así. Yo te puedo decir que cuando fue su cumpleaños en una prepa, yo le llevé un regalo de cumpleaños anónimo para que se lo entregaran porque yo sentía, a mí me dolía mucho esa parte, ¿no? Entonces, cuando hay un trato con su papá y conmigo de que va a regresar a la universidad después de haberse salido, presenta el examen de admisión, saca el mayor puntaje del examen de admisión, pero ya cuando iba a entrar se sienta conmigo y me dice, mami, no puedo, estoy muy cansado, ya no quiero intentarlo, y empieza a llorar y llorar y llorar y me dice, es que no sé, mami, a veces siento que preferiría ya no estar aquí. Y yo te puedo decir que para mí, o sea, me paniqué. O sea, cero herramientas para saber qué decirle. Mi respuesta en ese momento fue, mi vida, si tú te mueres, yo me muero contigo. Esa fue mi respuesta y me solté lloré, 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 lloré. Si tú te vas, yo me voy contigo. No podría. Entonces estuve llorando toda la noche y él llegó conmigo. Me vio llorando mucho y se acercó y se sentó conmigo. Y me dijo, ¿sabes qué, mami?
te voy a hacer una promesa. No quiero que vivas con miedo. El día que sienta una ideación suicida, en serio te lo voy a decir. Y así pasó hasta el momento que sucedió. Ahora, yo nunca pensé que mi hijo iba a cometer suicidio. O sea, es algo normal y natural en los padres. No crees que te va a pasar. Incluso ese día su papá, su hermano no se lo imaginaban. Si no, no se hubieran ido. Él los abrazó, él todo. O sea, nunca lo crees. No lo crees, pero puede suceder. Y puede suceder con señales bien claras y también puede suceder cuando no están las señales muy claras. Cuando tu hijo no lo está expresando, pero hay cosas que notas en tu hijo, siempre hay que hacer la pregunta. Sé que es muy difícil, pero si vamos a hacer la pregunta, hay que estar preparados para la respuesta. Porque es probable que tú le digas a tu hijo, oye, fíjate que me enteré que un muchachito, un chavo de otra escuela murió por suicidio. Hijito, yo te quería preguntar, ¿algún día ha pasado por ti la idea? Y que te diga sí. Hay que estar preparados para la respuesta. Porque si estamos preguntando y él tiene la confianza de decirnos, tenemos que estar preparados para la respuesta. Ahora, cero herramientas. Cuando él te habló de eso, te dijo, mami, yo quisiera ya tal vez no estar. Y claro, como mamá, yo creo que hubiera hecho exactamente lo mismo. Me siento a llorar y le hubiera hecho exactamente lo mismo. Te vas y me morís, yo también contigo. Pero, ¿qué hiciste en ese momento versus qué harías ahora con las herramientas que sí tienes? Bueno, en ese momento, si él me está diciendo eso, me sentaría con él a que me platicara. No me puedo, o sea, ya sé que yo, pero ninguna mamá está preparada para esto. A mí me parece perfectamente normal que una mamá que su hijo le diga se ponga a llorar, porque es abrumante, ¿verdad? Abrumador. Pero ¿qué haría yo ahorita? Lloraría y le diría, hijito, no sé cómo controlar eso que me estás diciendo, porque para mí sería el dolor más grande, pero quisiera que me platicaras más. Quisiera que me dijeras en qué momento lo sientes o por qué lo estás sintiendo, qué pasa. Claro, después de eso, él empezó una terapia cuando me dijo, yo voy a elegir a mi terapeuta después de eso, porque yo normalmente le elegía a los terapeutas, porque conocía por gente de ella y todo, y me dijo, yo voy a elegir a mi terapeuta, y encontró un terapeuta con el que se sentía bien. Pero ese terapeuta se fue una semana antes de que él muriera. Se cambió, 2 semanas antes, se cambió a vivir a otra ciudad. Las cosas, desgraciadamente, como suceden, ¿verdad? Pero él empezó a trabajar. Ahí empecé yo a hacer otras cosas, de que a lo mejor trabajar conmigo y que tuviera otras actividades, otras cosas. Pero ¿qué hubiera hecho en ese momento? Me hubiera sentado a saber más. No tenerle miedo a la plática y en vez de ponerme a llorar, sentarme al lado de él y hacerle más. Hijito, ¿qué te gustaría platicarme? Cuéntame lo que puedas contarme sobre en qué momento lo sientes, qué crees que está pasando, qué te haría cambiar de opinión, o sea, todo eso, hablar, ¿no? Y claro, a cualquier papá le diría ayuda profesional, convencerlo de la ayuda profesional, pero mi hijo sí creía en los psiquiatras. ¿Crees que sí creía? Mi hijo cambió como 10, 11 veces de terapeuta y esa es una historia que viven muchos padres. Y ni modo, tenemos que aceptarlo, porque ellos tienen que sentirse identificados. Pero con este terapeuta duró más de 1 año, con el último, con el psiquiatra. Era un psiquiatra y era una terapeuta mujer que le daba, o sea, porque el psiquiatra te ve una vez al mes para monitoreo del medicamento y la terapeuta te ve una vez a la semana o 2 veces al mes para darte seguimiento, ¿no? Entonces, siempre eso. No podemos, como papás no bastamos. Y te voy a decir una cosa, tenemos esa ilusión, o sea, esa parte de ilusoria que con el amor de padres basta. No, muchas veces nosotros amamos con todo el amor a nuestros hijos, pero nuestros hijos tienen que tener su propia vida. Ellos quieren una pareja, quieren un grupo de amigos. No basta con la familia, porque a veces no entendemos, oye, pero si te doy todo, entre comillas, pero si ellos tienen esa ansiedad social, sienten que no tienen amigos,
sienten que no pueden tener una pareja. Por más amor que les demos los padres, ellos necesitan vivir esa parte. Porque recuerda cuando nosotros éramos jóvenes, o sea, querías mucho a tus papás, pero tú tenías que vivir tu vida, ¿no? Tenías que pasar eso de toparte con la parte de las relaciones amorosas o de tus amigos, tus amigas, tu grupo. No basta con los padres. Uh-huh. ¿Crees que hubiese habido alguna forma de evitar esto? En general, ¿existen formas de evitar que una persona llegue a quitarse la vida? Yo creo que sí, con tiempo. Con tiempo y dándole la seriedad como si fuera una enfermedad mortal, una enfermedad terminal. Yo te puedo decir que por tranquilidad, de repente esos periodos buenos, por ejemplo, Rubén tuvo un año bueno y dices, ya, o sea, qué padre. Pero es una enfermedad como un cáncer que puede regresar. Entonces, hay que darle esa importancia. Sí se puede prevenir, sí, pero tenemos que ponerle más atención de lo que normalmente haríamos. Es un camino doloroso y si algún padre llega a escuchar esto, es un camino doloroso. ¿Por qué? Porque a veces sientes que no avanza esto. Sigues viendo sufrir a tu hijo. No hay un cambio, porque fuera del medicamento y de la terapia, si ves que sigue sufriendo porque no tiene amigos o porque no tiene pareja, te duele constantemente. O sea, es algo doloroso, es algo que lo estás viendo y que quisieras meterte en su vida y hacer las cosas por él, pero no puedes, no puedes. Es muy importante la parte de ellos también, aunque quisiéramos nosotros meternos y hacerlo. Por eso como padres hay que darles las herramientas desde que están chicos, de que pueden ser vulnerables. Por ejemplo, yo como papá, hombre, los hijos o las hijas, yo me acuerdo a mi papá nunca verlo llorar. Yo a mi papá lo veía llorar solo cuando hablaba de mi abuela, pero yo no veía llorar a mi papá, yo lo veía súper fuerte y vaya que pasó épocas bien difíciles y vivió un cáncer muy doloroso y así. Pero como hombre, hijo, si tú ves a tu papá que tiene la confianza de mostrarse vulnerable ante su familia y que es correcto y que su esposa, o sea, tu mamá lo ve bien y no es un signo de debilidad, tú aprendes como hijo, hombre, que puedes mostrar tu vulnerabilidad y que no va a pasar nada, que tienes a tu familia que te va a apoyar, no importa que te muestres vulnerable. Entonces, desde chiquitos, darles esas herramientas. Ahora también, ese pavor que tenemos de, si mi hijo ha mostrado alguna señal de depresión, dejo de poner límites. Y eso es algo que yo hice. De repente dejas de poner límites. Los límites también son amor. Los límites dan estructura. El no tener estructura también empeora el tema de la depresión y el tema de la ansiedad. Entonces, híjole, mi hijo ha sufrido, no tiene amiguitos, entonces yo no le voy a poner estos límites, porque entonces se va a sentir peor. No, a mí me llegó a decir una vez mi hijito Rubén, mami, es que eres muy vaca. Cuando era más chiquito, hay que poner límites. Los límites son amor, los límites dan estructura. Si yo veo que mi hijo es una persona dispersa, voy a ponerle horarios, voy a ponerle eso le va a ayudar muchísimo. Y hasta aquí, esto no se puede hacer. Si mi hijo es adicto, además sufre de depresión y todo, bueno, aquí en la casa hay reglas. Eso sí, yo te puedo decir, en mi casa había reglas de que no podía haber consumo dentro de mi casa. Ya después de un tiempo, ya le paré yo de la puerta para afuera, porque si ellos no toman la decisión de dejar las adicciones, no se puede. Tienen que tomar la decisión ellos también. Como padres creemos que vamos a poder quitarles la adicción porque nosotros decimos no. Y ellos como chavos tienen la creencia que ellos van a poder controlar y tampoco. Entonces es todo un conjunto de cosas, pero los límites son amor. Yo siento que si yo hiciera las cosas de manera diferente, yo pondría más límites, dejaría que mi hijo se topara con ciertas cosas, no haría unas cosas que hice, como meterlo sin su consentimiento a una clínica de adicciones, aunque hay gente que le ha funcionado, por eso yo no puedo hablar
en general, pero siempre es bueno que haya esa confianza y que haya esa negociación. Por eso mi hijo al final me lo dijo a mí, porque yo ya le había prometido a él que yo no lo iba a meter a un psiquiátrico. Ahora, si tú me dices ahorita, si regresaras el tiempo, ¿lo meterías a un psiquiátrico ese día? Yo no lo metería a un psiquiátrico, lo llevaría al doctor, porque él se bajó del carro, ¿verdad? Él no quiso que lo llevara al doctor porque decía que lo iban a llevar al psiquiátrico, pero haría lo posible por llevármelo o por, no sé, cerrar la puerta, no sé qué hubiera hecho, pero yo tenía tanta confianza en él me estaba dando esa confianza que yo no le iba a volver a hacer lo mismo que había hecho, de meterlo en contra de su voluntad a un lugar. Y está mal que lo diga aquí, porque ha habido casos como la película del hijo. En esa película los papás lo sacan del psiquiátrico y él se quita la vida, porque confían en lo que les dicen, ¿no? Entonces es bien complicado como padres lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sí es muy bueno ponerte en manos de los especialistas, porque como padres es bien difícil tomar la decisión, como por ejemplo, si yo soy doctor, como mi papá era doctor y mi papá jamás me operó a mí, él no se metía, él lo dejaban afuera, porque por lo mismo. Entonces, como padres hay que dejar en manos de los especialistas las decisiones complicadas. Cuando ya está en peligro la integridad de mi hijo, hay que, y no nada más tomar una opinión, tomar más de una opinión, igual que lo hacemos con los doctores para enfermedades físicas, enfermedades del cuerpo, hay que tomar siempre más de una opinión. Ahora, Maite, me llama la atención que te he visto en varias entrevistas y ahora vuelvo a ver exactamente la misma reacción de no sé qué hubiera hecho. De pronto eh, siento que te ahoga aquella culpa, que no nos abandona a las mamás que no podemos tener cerca de nosotros algunos de nuestros hijos. ¿Cómo estás manejando esa culpa? Entiendo que es a través de la fundación y que al mismo tiempo has entendido que no hay culpas en todo esto. Sí, mira, precisamente hoy platicaba en un taller de escritura que cuando te pega el dolor muy fuerte, complicado con este tema de la muerte de un hijo o por suicidio, porque recuerda su sufrimiento, al momento que caes en la cuenta que la que está sufriendo eres tú, él ya no está sufriendo ahorita, por ejemplo. Eso a mí me ayuda mucho, porque uno tiene la creencia, como yo estoy sufriendo pensando lo que le pasó cuando tenía 7 años, que yo estaba en el trabajo y lo que hizo la persona que trabajaba en mi casa, y si yo hubiera podido regresar el tiempo y que hubiera, eso no está sucediendo ahorita, y uno tiene porque tú regresas y sientes el mismo dolor al pensar, pero no puedo regresar y estar ahí, ¿verdad? Mi hijo, recuerdo momentos felices de él después. O sea, el cerebro a veces nos traiciona, sí nos traiciona y hay cosas, por ejemplo, eso de la clínica, que yo me quedé con la culpa. Mi hijo después me hizo una canción donde él me agradecía lo que había hecho por él, pero uno se queda atorado con eso. Ahora bien, la culpa es normal. La culpa de la muerte por suicidio es una cosa normal, que te ataca y te puede volver a atacar los 3 meses, te puede volver a atacar los 6 meses. Ok, ya que reaccionas y dices, bueno, si ahorita estoy viviendo este momento de culpa, voy a hacerle una culpa útil. Si yo digo, es que a lo mejor, si hubiera estudiado más y si hubiera sabido más en ese momento, y si, bueno, a lo mejor lo puedo transmitir para que otro padre en la misma situación que yo estuve, que pueda hacer algo diferente. Esa es una manera que puedo yo vivir con ello, que me permite. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy un testimonio que lo digo con todas sus letras. El suicidio se puede prevenir. Yo lo digo, aun cuando mi hijo perdió la vida, yo digo el suicidio se puede prevenir. Y esto no es con el afán de lastimar a padres que han perdido hijos por suicidio, porque ellos no pudieron prevenirlo en ese momento. Yo hablo, se puede prevenir para la gente que todavía está aquí, ¿sí me entiendes? Estoy segura que se puede. Y estoy segura que si trabajamos
muchas instancias que tenemos que trabajar, porque es los maestros, los padres, los amigos, los hermanos, el gobierno, la iniciativa privada, la comunidad. Todos juntos podemos con este monstruo al menos controlar alguna de sus cabezas, ¿no? Porque lo hemos hecho con otras enfermedades. Combatimos la polio, la diabetes la controlamos. Claro, todavía sigue la diabetes, pero controlamos en gran parte. El cáncer, el SIDA, lo que pasó con el SIDA, ¿no? De que se pudo controlar tantas muertes. Podemos hacerlo si todos le echamos las ganas en esto y si todos pensamos, nos quitamos de las arañas en la cabeza y lo vemos como lo que es. Es otro tipo de enfermedad, no es nada de qué avergonzarse. Las palabras así de hate, como le dicen, que te ponen en las redes sociales, que dices tú, la gente lo dice con tanta facilidad. Es que es de echarle ganas y ya. ¿Ustedes realmente creen que si fuera de echarle ganas y ya, no le echarían ganas y ya? ¿Quién quiere estar mal por elección? Nadie quiere estar mal por elección. Es como decirle a alguien que tuvo un accidente de la columna y que no puede mover sus piernas, ¡ay, échale ganas! No es así, no es así. Aprendamos a hacer más. No podemos saber hasta no estar en el lugar de la persona. Seamos más yo creo que como sociedad, como comunidad, si somos más, esta conciencia colectiva de ayudarnos con amor y eso, yo creo que podemos hacer un cambio. Realmente lo creo. Y es como si tuviéramos permiso de enfermarnos del cuello hacia abajo, ¿no? Exacto. Porque hacia arriba no podemos tener ninguna enfermedad porque no está permitido. Y muchos papás por miedo, porque muchos de los casos de los chavos que están en la asociación, de las niñas, de los muchachitos que sufren o que han sufrido un abuso sexual, por ejemplo, no les creen en su casa. O que están pasando un problema fuerte, que sienten esta ideación suicida y que los papás les dicen, no, hombre, échale ganas, no vengas con tonterías, no estoy culpando a los padres, quiero que entiendan bien. Entiendo yo la manera como fuimos educados, a lo mejor nosotros en nuestra generación, pero ahorita es otra cosa. No, nuestros hijos vivieron otra cosa que vivimos nosotros. Nosotros vivimos otra cosa totalmente diferente. Nosotros andábamos en la calle, yo andaba atrás de las pick-ups, andábamos atrás de las camionetas a toda velocidad y los papás no se asustaban. Andábamos en la calle en la bicicleta. Era otra cosa. Tomábamos agua de donde fuera. Era otra cosa totalmente. Yo no sé lo que les transmitimos a nuestros hijos. Además, yo no sé cómo hubiera sido mi adolescencia, mi niñez, mi juventud antes si yo hubiera vivido con el internet. No sé cómo hubiera sido. Qué difícil estar viendo esto todo el tiempo y de la otra manera tenías que ser más creativo y tenías que buscar cómo te diviertes y te tenías que esperar hasta las 8 de la noche para tu programa favorito y para ver el siguiente episodio te tenías que esperar una semana. Así era. Y no podemos, a mí no me gusta que les llamen la generación de cristal, porque no es así. Y si es la generación de cristal, entonces nosotros somos los culpables, como padres, de haber creado esa generación. No me gusta que les llamen la generación de cristal. Yo lo que veo es que son muy sensibles. Esa sensibilidad se puede ocupar en cosas hermosas, ¿verdad? Porque son capaces de escribir. Mi hijo escribía y escribía y escribía cuadernos y me topo de letras de canciones, me topo con gente que perdió a sus hijitos por suicidio y pasa lo mismo, grababan canciones, tenían algo de eso, porque todo eso que tenían adentro, toda esa sensibilidad tenía que salir. Bueno, démosle esos espacios para que ellos puedan sacar esa sensibilidad y no lo veamos como algo negativo. Si no encajas, no eres un bicho raro. Está muy difícil encajar en la vida como está ahorita, en el mundo como está ahorita, está súper difícil encajar. Entonces no eres raro, no eres un bicho raro. Nos tocaba encajar con el colegio o con las niñas del barrio, los niños del barrio. Sí. Ahora hay que encajar con el mundo entero que tenemos a la mano a través de estos aparatos. Claro. Y que
el 80-90% es absolutamente irreal, además. Exacto. Maite, entiendo que en la fundación no solamente atienden a mexicanos en México, o sea, entiendo que varios países están abarcando ya, dando ayuda. Exacto, eso es maravilloso porque desde un principio, de todos lados, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, ay, perdón si se me olvida alguien, Ecuador, Argentina. De hecho, nuestros voluntarios tenemos de Chile, o sea, que son los que trabajan mano a mano con nosotros, Chile, Argentina, Colombia. Es lindísimo esto. Y de muchos otros lados, ¿verdad? Abrimos una convocatoria para voluntarios ahorita por segunda vez, porque al principio no estábamos listos para recibir a tantos voluntarios, teníamos que organizarnos nosotros y nos llegaron más de 100 personas que quieren ayudar y es maravilloso. Toda la asociación se mueve por voluntarios y te voy a decir una cosa, todos los que estamos aquí en la asociación, todos hemos pasado algo. O sea, alguien que perdió a su papá por suicidio de niño, o alguien que tuvo un intento de suicidio, todos han vivido algo, o todos están viviendo algo. Se olvidan de su problema por ayudar a los otros. Y eso es mágico. Lo que ves en los grupos de WhatsApp, que hay casi 3,000 personas, es súper lindo, porque haz de cuenta, alguien pone, no aguanto más, me siento súper mal, y no sé qué, y de repente alguien más pone lo mismo, y esta persona que acaba de poner que se siente mal, se enfoca en ayudar a la que puso después. Y todo el mundo se pone a contestar y hay una comunidad muy linda y te das cuenta que están sanando a través de ayudar a otros. Eso es el principal aprendizaje que yo he tenido en esta asociación. Cómo al ayudar a otros, te ayudas a ti mismo y te olvidas de tu problema principal por estar ayudando a otros y aprendes de lo que vive el otro. Porque en las reuniones que tenemos los martes, alguien da un testimonio y hay como 10 que se identificaron con ese testimonio, que están viviendo lo mismo. Y luego hay papás que se meten a la reunión de jóvenes y es muy lindo porque a veces un papá pide un consejo y muchos chavos le contestan. Le contestan con un amor porque ellos dicen, ¿cómo quisiera que mi papá estuviera aquí? Entonces es mágico lo que sucede ahí, en esas sesiones. Y en las sesiones de padres, a veces se meten jóvenes también, porque quieren escuchar. Y es maravilloso, es Eso lindísimo. entiendo que atienden tanto a los padres como a los Como chicos. a los chicos, pero ellos son los maestros también. No necesariamente, digo, estamos nosotros, siempre tratamos de que se queden con algo. Alguien da un testimonio, preguntamos si alguien quiere compartir algo, le quiere decir algo y siempre hay alguien que le quiere decir algo, ya luego nosotros los que dirigimos la sesión le decimos algo, pero ellos son los maestros, porque muchos de ellos, por ejemplo, el tema del cutting, alguien dice, yo ya llevo 3 meses, 10 días sin cortarme. Entonces hay alguien que está batallando mucho para eso y le pregunta, ¿y cómo le haces? Y empiezan a encontrar maneras de cómo hacerle. Y sienten bien lindo entenderse, no estoy solo. Hay mucha gente de muchas partes del mundo que está viviendo lo mismo que yo. Y los papás ven en otros muchachos lo que está viendo en casa con su hijo y quieren aprender a cómo le puedo ayudar. Entonces, yo digo que todos aprendemos de esto. Es que creo que es parte de lo que debemos aprender como padres, que esa es una de las grandes diferencias generacionales que hay de nuestros padres a nosotros versus nosotros a nuestros hijos. En nuestra generación nuestros padres enseñaban todo. En esta generación nosotros tenemos que aprender de ellos también. Es de dos vías, es totalmente distinta la relación. Exacto, y aprenden mucho. O sea, los papás al ver que alguien más que una jovencita o algo les dice cómo le puede hacer con sus hijos. Porque, por ejemplo, es que mi hijo me contesta con puros monosílabos. ¿Cómo le hago? Pues, ¿cómo le hablas a tu hijo? Llega del colegio y estás, y esto, pregunta tras pregunta tras pregunta, pues es puro monosílabo. Por ejemplo, cuando tu papá te vas a tus miércolitos, a tus jueves,
¿A poco le estás preguntando a tus amigos todo el tiempo? No, estás platicando. Entonces llega con tu hijo, siéntate, platícale algo que te pasó a ti y de esa manera empiezas a conectar, a conectar con tu hijo. También hay consejos de interésate por la música que oyen tus hijos, porque muchas veces cuando tienen esta sensibilidad y cuando están pasando todo este tema de depresión, la música es súper importante para ellos. Qué padre, a mí me platicó una mamá lo padre cuando ella se metió que la música no le gustaba, pero no importa, se metió y platicando con su hija de la música y le dijo, mamá, ¿la escuchaste? O decir, me voy contigo a un concierto. Le compra boleto a su hija, parece un concierto bien loco, que a lo mejor a ella no le hubiera interesado. Qué padre, los hijos sienten maravilloso, lo que quieren es conectar. Llévatelos a tu trabajo alguna vez, invítalos a tu trabajo. O sea, eso es lo que quieren, no que les busques tanto en qué divertirse. Buscamos, a ver, ¿en qué lo divierto? ¿En qué lo entretengo? No, quiere conectar contigo. Y eso es parte que mencionabas hace un ratito también. Los límites también son un mensaje de tú me importas. Claro. Estoy viendo qué estás haciendo, yo te estoy mirando, tú estás presente, yo estoy presente y por eso esto no se hace. Claro. Y por eso esto no está permitido y esto está permitido hasta acá. Claro. Tenemos miedo. Si nosotros ponemos un límite, eso no va a hacer que nuestros hijos tomen una decisión. Eso sí yo lo puedo decir con certeza, de que mi hijo tomó mi hijo tomó la decisión de suicidarse porque yo le ponía límites. No, eso no, nunca va a ser así. Porque cuando nosotros ponemos límites con amor, eso sí, jamás lastimándolos con una palabra que los hiera, eso no. Ponemos un límite firme. ¿Sabes qué, hijo? Lo siento. Mamá, pero la fiesta. No se puede. O algo que reprobó la materia, ni modo. Yo te dije que si esa materia reprobaba, pues no salías a la fiesta el viernes. Y aunque te cueste lo que te cueste, es amor. La próxima vez, pues le voy a echar más ganas. Por poner un límite con amor, por poner un límite bien puesto, jamás les vamos a hacer daño. Y eso es bien difícil de entender. A veces tenemos miedo. Y luego ya se corta el respeto, se acercan conmigo, mamá, es que ella no me respeta. Y le digo, no, es que eso no puede ser. O sea, tienes que darte, el respeto nunca se debe perder. Gracias a Dios, con mi hijo jamás se perdió el respeto. Pero sí, siempre tiene que haber ese respeto, porque esa figura, para uno como hijo, la figura de tu mamá y de tu papá, con respeto es muy importante. Con miedo, no. Con respeto. Con miedo no, parte también de cómo fuimos criados nosotros. Sí había un respeto, miedo hacia nuestros padres en generaciones anteriores. Estoy viendo algunos datos y aparentemente cada año se suicidan en el mundo 700.000 personas en todo el mundo. O sea, esto quiere decir que no lo estamos viviendo solamente nosotros en América, en los países de habla hispana que están atendiendo a ustedes, que están dando la mano a ustedes. Es un tema mundial que nos está afectando muchísimo. Exactamente, exactamente. Sí, dicen que cada 40 segundos muere alguien en el mundo por suicidio y es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, aclarando. Sin embargo, cada vez se hace más, o sea, cada vez son más pequeños los que empiezan a cometer esto. Y también una vez vi pues un estudio que publicaron de cómo los niños muchas veces es por imitación, porque digo, la mente de un niñito de 8 años es muy diferente a alguien ya de 17, 18 años que ha madurado un poco más su mente, pero la corteza termina de madurar hasta los 25 años. No podemos confiar en las decisiones que toman nuestros hijos, menos bajo los efectos de una sustancia, ¿verdad? Entonces, un niño de 8 años, 9 años, dicen del peligro de la imitación, y eso viene de las redes sociales, el peligro, porque en las redes sociales pueden ver cosas y tratar de imitarlas, ¿verdad? Ha habido casos de niñitos que estaban tratando de hacer algo que vieron y realmente no se quería morir el niñito, o sea, estaba imitando. Hay que revisar mucho lo que ven nuestros hijos, muchísimo, sí.
así como retardar el consumo de las sustancias, porque antes es que en nuestra edad en nuestra generación los papás nos daban de tomar para que aprendiéramos a tomar. Es que yo quiero que tú aprendas para que no te pongan alcoholizada en una... Hay que retrasar lo más que se pueda el consumo, ¿verdad? Porque ellos no están maduros para eso. Lo mismo con las redes, con el internet. Están súper chiquititos y ya tienen el iPad y ya están desde chiquitos. Esa parte que tuvimos tan maravillosa nosotros en nuestra generación de niños de andar jugando afuera, de inventarte juegos, se está perdiendo. Y también, el otro día estábamos hablando de la importancia de la sobremesa, que nosotros lo vivimos. Esa parte de que la hora de la comida, que era el momento de comunicación de la familia, porque ahí platicabas cómo te había ido en ese momento. Era maravilloso esa parte de la sobremesa, que no sé si les pasa, pero ahora en reuniones con amigos es muy padre, con parejas o como sea, esa parte de la sobremesa, que te quedas en la mesa platicando, bueno, hay que hacerlo en familia también, porque cada quien ya tiene su mundo, que a veces hasta comen en el cuarto o comen parados. No, que sea sagrada esa parte de la sobremesa, de platicar, de conectar con nuestros hijos. Hay que conectar. A veces nuestros hijos se acercan y yo recuerdo un tiempo de que David, mamá, ¿me estás oyendo? Mi hijo chiquito. Sí, mijito. Y yo con mil cosas, pues yo estaba trabajando, entonces me agarraba la cabeza y me ponía así, a ver, mamá, ¿qué te dije? Ellos están súper pendientes de que los estemos viendo a los ojos. Los niños son maravillosos en eso. Entonces ellos saben si les estás poniendo atención o no. Atención completa. Ay, Vamos a un el trabajo, prejuicio. soltar el trabajo cuando entramos a la casa. Ya, soltemos el trabajo. Hay una pregunta que quiero rescatar porque me pareció muy interesante que alguien hizo. ¿Cómo ayudo a un joven que vive en otra casa, que no vive conmigo? Sí, tú como tía, como algo así, que tú sabes, Asumo. sí, mira, en la asociación hay mamás que tienen hijos ya mucho más grandes, de 28 años, de 29, nunca deja preocupar a una mamá, ¿verdad? 30 años, ya está casado, ya está con hijos, pero tiene una depresión tremenda y la mamá está sufriendo acá, ¿verdad? Ahora, también las tías, las abuelas forman un papel muy importante ahorita realmente, que las abuelas están pendientes de los hijos de 12, 13 años porque los papás están y las abuelas me impacta cómo están ellas dando la cara por sus nietos, ¿verdad? Ahora, si yo está viviendo en otra casa, siempre es bueno buscar un equipo de apoyo cuando alguien está viviendo una depresión. No es traición, ¿eh? Por ejemplo, un primo, un sobrino está viviendo un tema de depresión. Yo como padre, si mi hijo o mi sobrino o algo, ese tema de la lealtad, cuando corre peligro la vida, ahí termina ese tema de la lealtad. Es mejor hacer equipo. Incluso ya he visto mamás que hacen equipo con la novia, con el mejor amigo y todo, y entre todos están tratando de contenerlo, porque a veces la contención no puede ser en casa, porque mi hijo vive con sus amigos en otra ciudad, y a mí me habla su mejor amigo que está preocupado. Entonces hay que hacer equipo. Hay que hacer equipo con la familia, con la familia cercana. Por eso hay que quitar todo esto. Es como si tuviera otra enfermedad, les digo. Siempre hay que hacer equipo porque es muy difícil de larga distancia. ¿Cómo le hago para ayudarlo? Ahora bien, si mi hijo no quiere ir a terapia, yo voy a terapia. Yo le demuestro a mi hijo, qué padre cuando los hijos ven que los dos papás van a terapia, porque muchas veces puede ser un problema de pareja que está afectando indirectamente a los hijos. Entonces, si nosotros vamos, empieza a haber un cambio en ese sistema y los hijos empiezan a dar cuenta y a lo mejor después mi hijo va a querer ir a terapia, porque se desesperan, es que mi hijo no quiere ir a terapia o mi hijo es adicto y no sé qué hacer. Ve tú a terapia para que tú adquieras las herramientas, cómo tratar mejor eso, porque también uno se enferma de las emociones. O sea, yo estaba enferma
¿Cómo convencen al marido, al papá del chiquillo, de que vaya a terapia? Porque regularmente creo que los hombres son más reticentes de asistir a terapia. Lo sé, pero precisamente por eso tenemos que hablar de la importancia y también ya no estigmatizar tanto a los papás, porque te puedo decir que en la asociación hay muchos papás hombres que son los que me hablan o los que entran a las juntas. Los tenemos estigmatizados, que los papás, como no van a las juntas del colegio, no implica que no les interesen sus hijos, ¿eh? Estamos viendo que los papás se están interesando. La importancia del papel del papá. Ahora, con todo esto de los divorcios, de la cantidad de divorcios, muchas mujeres utilizan a los hijos como un medio de control para los papás. Hay que ver todos los puntos de vista. Hay que ver lo doloroso que es para los papás que los alejemos de sus hijos porque es una realidad. Yo no puedo haberme imaginado en mi divorcio que a mí se hubieran llevado a mis hijos. Entonces, no hay que, o sea, los papás quieren ese contacto con los hijos. Entonces, es muy importante, o sea, no hay que estigmatizar, también hay que ver que los papás pueden tomar esa parte. Y si mi marido está en mi casa y él no cree en esto, yo sí creo, primero voy yo. Y yo le pido herramientas a la terapeuta, ¿cómo le puedo hacer para que mi esposo también quiera integrarse? Eso también puede funcionar. Maite, las personas que quieran participar como voluntarios o necesiten ayuda y quieran acercarse, ¿cómo pueden hacer para formar parte? Sí, bueno, la cuenta es esta, donde estamos teniendo el live. La cuenta de Instagram es que se escuche fuerte mi grito, pero la verdad los mensajes de Instagram de esta cuenta es muy difícil para mí leerlos. Son como 231,000 seguidores. Instagram te mueve los mensajes, no sé de qué manera. Entonces, yo siempre dejo mi teléfono, mi WhatsApp, que lo voy a poner con Lada porque hay gente que no es de México. Es el teléfono de la asociación. Nosotros, si ya me contactan, 81 22 03 74 26. Si a mí me contactan, yo los puedo agregar a los grupos de WhatsApp. Ahora bien, entiendo que hay gente que no puede con el grupo de WhatsApp, porque hay mucha gente. Hay 800 personas o 600, no pasa nada. Entra al grupo y si no te gusta, si es mucho agobio para ti, pero los martes sí los invito. Hay 3 salas diferentes. En esta cuenta de que se escuche fuerte mi grito, siempre ponemos las ligas de las salas. Son 3 salas y cada sala tiene su personalidad, pero en todas los escuchamos y siempre hay lugar, porque la gente se quedó con los primeros días después del podcast que no había lugar para entrar. Ahorita siempre hay lugar. Pueden entrar a la hora que termine su trabajo, lo que sea. Es que voy a interrumpir, no interrumpes. Siempre hay alguien pendiente de estar dejando entrar a la gente. Las sesiones... Independiente ahora. Es de 7 a 9 p.m. horario Ciudad de México. Para ti sería de 8, digo, de 7 a 9, para Panamá sería de 8 a 10. Eso es los martes. Y los jueves es la sesión de padres y familiares, que en México es de 8 a 9, para Panamá sería de 9 a 10. Es la sesión de padres y familiares. Pero los papás también pueden entrar los martes, porque ahí pueden escuchar a los jóvenes también. Entonces no necesitamos entrada a nadie. Esto se hace por Zoom. Por Zoom, no tiene ningún costo, no se tienen que registrar, simplemente entran, no tiene password. Yo siempre pongo la liga en las historias de Instagram. Y hay que poner su nombre, o si hay alguien que quiere mantener el anonimato, puede inventar seudónimo. Pueden inventar el nombre, pueden quitar la cámara. Fíjate, hay gente que entra con la cámara apagada, no pone su nombre en una sesión, no dice nada y a lo mejor en la otra sesión le da ganas de preguntar algo en el chat o en alguna sesión le quiere hablar y quiere abrir su cámara. Si alguien habla y no quiere abrir su cámara, también está bien. No hay reglas de ese tipo. La única regla es respetar a los demás. No se graban las sesiones nunca, es privado. Y hemos visto cómo los chavos y de todas las edades, porque les digo chavos desde chiquitos hasta 80, 90 años, todos son chavos, cómo al hablar
prenden su cámara y es un lugar seguro. Si aquí hay alguien que se ha conectado, les puedo decir, son lugares seguros, se sienten seguros. No se critica a nadie, se habla de todos los temas. Gracias, Maite. No, gracias a ti, hermosa. Gracias no solamente por la entrevista, sino como mamá, como ser humano. Gracias por lo que estás haciendo. Para mí es un honor ser a mujeres como tú. Ay, te abrazo, hermosa, y muchas gracias. Y ya formas parte de que se escuche fuerte mi grito. Hemos conversado con Maite Herrera, fundadora de la asociación Que se escuche fuerte mi grito, que tiene su sede en México, pero que atiende a muchísimos países de habla hispana y que está disponible para nosotros. Aquí les vamos a dejar los números de teléfono y cómo contactarlos. Gracias, Maite. Hasta México. Un beso muy grande. Está conectado. Chao, chao. Esta fue una edición más justa, resaltando lo bueno, porque de lo malo ya hay bastante. Soy Gisela Tuñón. Chao, chao. Chao, chao.